Amigos, vamos a ver primero la tumba de Cristóbal Colón, luego los jardines de Dorne. Eso es para los fanáticos de la serie Juego de Tronos como yo, saben de qué jardines hablo. En realidad se filmaron en el Real Alcázar, por eso, ¡avanti Sevilla! Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes, ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. En Sevilla cada 2-3 cuadras hemos encontrado iglesias que afuera le ponen estas imágenes. Las setas de Sevilla fueron popularmente llamadas así por su forma de hongo. Es una estructura creada en el año 2010, hecha fundamentalmente de madera sobre unos pilares de hormigón. Tiene 150 metros de largo por 70 de ancho, tiene un mirador, un centro de espectáculos y varias tiendas dedicadas a la restauración y antigüedades. Lástima que hoy está nublado. Puente de Triana, se largó a llover. Hoy los lunes es gratis la subida a la Torre del Oro. Así se ve el río Guadalquivir desde la cima de la Torre del Oro. La fuente de Hispalis. Ahora en unos minutos vamos a kilómetro cero. Otra vez el tranvía. Bueno, ahí se guardan todos los papeles relacionados con los indios americanos, al ladito de la catedral. Fondos del Archivo General de Indias, viene la catedral, que es muy grande, con la Giralda allí arriba, cuya copia está en La Habana. La catedral de Sevilla es muy grande, al igual que esta torre donde está la Giralda encima, es muy grande. Fachada principal. ...47 rampas de estas para subir a la Torre de la Giralda. Ey, señor, nos está mirando fijo y mal, fijo y mal. Ah, porque no quiere fotos. No quiere fotos.
La tumba de Colón se terminó de construir en el año 1902 dentro de la Catedral de Sevilla. Previamente estuvo dentro de una urna de plomo en La Habana. Cuba, en el año 1899, devolvió a España los restos de Cristóbal Colón y durante 3 años se hicieron las obras para terminar este sepulcro. El féretro tiene 4 heraldos que representan a cada uno de los antiguos reinos españoles de Castilla, León, Aragón y Navarra. Más allá de la valoración que cada uno realice sobre Cristóbal Colón, el sepulcro es realmente impactante desde el punto de vista arquitectónico y tiene un lugar muy destacado dentro de la enorme catedral de Sevilla. Otra locación de Juego de Tronos. El Real Alcázar de Sevilla tiene sus comienzos en el siglo VIII aproximadamente. Fue un palacio construido con una muralla a todo su alrededor, pero cuando los árabes conquistaron España en el siglo X, le dieron una impronta que se mantiene hasta hoy y que lo hace muy bonito con ese estilo mudéjar. Es tan bonito que uno no se cansa de pasear por sus patios y sus jardines. El mejor ejemplo, como verán, es el patio del yeso. Joder, qué bonito que es. Está impresionante. Ahí es donde se da la discusión entre el príncipe y su cuñada, mirando hacia el jardín. Cualquier momento es bueno.
Vuestro hermano fue asesinado. Y vos os quedáis aquí en los jardines del agua mirando al cielo sin hacer nada. En el fondo sale la Torre de la Giralda. Y estos son los jardines de Juego de Tronos. En mi canal respondo todas las preguntas que quieras hacer sobre los videos que publico y te ayudo a planificar tus viajes. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.